Muy buenos días. Seguimos en el Isfodosu celebrando, conmemorando la vida, el legado de nuestra Salomé Ureña. Llevamos su nombre con orgullo y eso también nos convoca a hacer de este día un día en la vida institucional marcadamente importante. Damos la bienvenida a este coloquio donde vamos a adentrarnos más conociendo detalles de ese gran personaje histórico, de esa gran educadora y poeta, por quien se celebra en nuestro país el Día Nacional de la Poesía. Así que desde ya felicidades a todos los poetas presentes. Vamos, antes de iniciar este acto, a conectarnos con la institucionalidad, la formalidad y la patria. Nosotros cantamos el himno nacional como fue compuesto, en todas sus estrofas, reivindicando las estrofas que nos recuerdan que somos libres y que libres debemos ser siempre. Y a continuación escucharemos nuestro himno del Isfodosu, que inicia precisamente diciendo Salve Salomé, a cargo de este maravilloso coro de nuestro recinto que nos acoge, Félix Evaristo Mejía. Les invito a ponerse de pie para conmemorar la patria y a Salomé. Cristianos valientes, alcemos nuestro canto con viva emoción. Y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra morir se lanzó. Cuando el bélico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo ser libre merece, si es esclavo, indolente y servil. Si en sus pechos la llama no crece, que tembló el heroísmo viril. Más quisqueya la indómita y brava, siempre activa la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otra santa ser libre será. Que si Dolo y Erlibes pusieron, buen intruso señor al desdén. Las carreras Beler Campos fueron, que cubiertos de gloria se ven. En la cima de heroico baluarte, en los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego mar. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas nos le hemos servida, nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena
libertad, que los ecos se agiten, mientras llenos de noble ansiedad, nuestros campos de gloria repiten, libertad, libertad, libertad. Salve Salomé, fervorosa de ideales, mozo sembrador, precursor de aprendizajes, darse al enseñar y servir para el futuro, nace del amor y el corazón más puro, para ser del que enseña un farol, una entrega de amor, un sendero que al final toda meta será educar en valores de amor y de paz. Más de un siglo de luz, más de un siglo de amor, de un siglo de historia, repartiendo el saber como pan con honor, como senda de aurora. Aquí está el Istmo aquí están nuestras manos, aquí está la esperanza que los nobles pioneros soñaron. Isfodoso es la siembra, la cantera despierta, que será del mañana la más grande y hermosa cosecha. Su pasión venturosa en el tiempo se afianza, a enseñar la enseñanza, cimentada en lo puro y lo humano, para ser el que enseña un farol, una entrega de amor, un sendero que al final toda meta será educar en valores de amor y de paz. Muchísimas gracias, pueden ocupar sus asientos. Muchísimas gracias al coro, gracias profesor por engalanar nuestro himno en este día de Salomé. A ella el homenaje, a ella la gloria en este día. Nos sentimos muy honrados de contar para este coloquio sobre las dimensiones de Salomé y vamos a presentar a las personas que presiden este acto, encabezado por nuestra autoridad máxima, la señora rectora, doctora Nuris del Carmen González. Nos acompaña el escritor Premio Nacional de Literatura 2021, Manuel Mora Serrano. Y nuestro querido profe, también coordinador del área de Ciencias Sociales de ese recinto, historiador, doctor Raimundo González. Enseguida convocamos a la señora rectora, quien tiene a su cargo las palabras de apertura de este coloquio. Distinguido historiador y profesor del ISFODOSU, señor Raimundo González. Distinguido escritor, señor Manuel Mora Serrano. Distinguidos vicerrectores, directores, coordinadores, docentes y estudiantes del ISFODOSU. Distinguidos invitados especiales. Muy buenos días para todos y todas.
El Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, ISFODOSU, celebra con orgullo el 172 aniversario del natalicio de nuestra ilustre humanista, poeta y educadora Salomé Ureña, por cuya trascendencia literaria se designó el día 21 de octubre como Día Nacional de la Poesía. Este año hemos querido sumar a la ya tradicional ofrenda floral que realizamos en colaboración con la Semana Internacional de la Poesía, un coloquio donde expertos en las diversas dimensiones de la producción de Salomé Ureña nos ayuden a ampliar nuestro conocimiento sobre quien inspiró y dio origen, influida por la propuesta educativa de Eugenio María de Hostos, a la formación de maestras en nuestro país, con una visión progresista y reformadora. Por nuestro hoy ISFODOSU, heredero de las escuelas normales ubicadas en toda la geografía nacional, han pasado grandes maestros que, como Hostos y Salomé, se entregaron a la enseñanza y que hoy honran con su nombre los 6 recintos de nuestra institución: Emilio Prudón, Luis Napoleón Núñez Molina, Urania Montaz, Félix Evaristo Mejía y Juan Vicente Moscoso. Obviamente no mencionamos aquí el recinto Eugenio María de Hostos porque, junto con Salomé, fue el promotor, el propulsor de todo lo que hicieron estos grandes maestros que acabo de señalar. Hoy tenemos el honor de contar con 2 grandes conocedores y admiradores de Salomé: el doctor Raimundo González, quien coordina nuestra área de Ciencias Sociales, un apasionado confeso del personaje histórico, de la patriota y humanista, madre de los insignes Pedro, Max y Camila Enríquez Ureña. Asimismo, nos hace el honor de acompañarnos y enriquecer este coloquio el doctor Manuel Mora Serrano, Premio Nacional de Literatura 2021, escritor de larga trayectoria, investigador y maestro de varias generaciones de escritores dominicanos, quien nos acercará al mundo del verso que también vivió y floreció en Salomé, convirtiéndola en la poeta más importante de República Dominicana. Profesor Raimundo, señor Mora Serrano, muchas gracias por aceptar nuestra invitación para celebrar y conmemorar a nuestra Salomé. Agradecemos también a todos ustedes que nos acompañan. Muchos de ustedes son nuestros profesores de lengua y de literatura y también nuestros estudiantes de esa carrera. Deseamos que todos y cada uno disfruten de este coloquio. Bienvenidos a todos y todas. Muy buenos días y muchas gracias. Muchas gracias, doña Nuris, por sus palabras y acercarnos ya a entrar en materia. Entonces, el profe Raimundo, que muchos lo conocemos, pero quizás no sabemos, vamos a compartir unos breves datos sobre él. Él es doctor en Historia y Estudios Contemporáneos por la Universidad Jaume I o Jaime I de España, asesor del Archivo General de la Nación. Él es miembro de la Academia Dominicana de la Historia, de la Sección Nacional Dominicana del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, profesor nuestro, ¿verdad? Con mucho orgullo, y pues tiene un sinnúmero de publicaciones de sus investigaciones, como por ejemplo Bonó, un intelectual de los pobres, de esclavos a campesinos, Política, Identidad y Pensamiento Social Dominicano, siglos XIX y XX, junto con Michel Bot, Roberto Casá y Pedro San Miguel, entre muchos otros. El profe Raimundo es apasionado de lo que hace y es apasionado de Salomé, así que sin más preámbulo lo invitamos a compartir con nosotros datos que seguramente muchos desconocíamos. Adelante, profesor.
Buenos días. Comparto unos párrafos de un trabajo que debe ser más amplio, porque hace mucho que tengo este trabajo pendiente, una deuda con Salomé. Yo no voy a hablar de la poetisa, sino de esa pensadora que está al lado de ella, de esa poetisa. Junto a la poetisa siempre hay una pensadora, y es por eso que he hecho esta nota con un título que se llama como la contribución a la formación de la conciencia moderna en la República Dominicana que ha hecho Salomé Ureña. Junto a la poetisa estaba la mujer de pensamiento. Aunque solo escribió poesías, porque así nos lo dijo su hijo Pedro, dice: mi madre solo escribió poesías, aparte de las cartas, salvo las cartas que escribió, una correspondencia significativa. En varias de sus producciones, sin embargo, expresan esas ideas modernas que transformaron la sensibilidad y el mundo, la conciencia de su época. Como muestran varios de sus analistas, en los temas y motivos, la poesía de Salomé Ureña, si bien se marcaba en las corrientes estéticas del momento y a veces más clásicas, como el romanticismo, el realismo y el naturalismo, también permitió a asomos modernistas que en su poesía cotidiana, sobre todo en su poesía cotidiana, en la que algunos llaman sus poemas intimistas, pero que tienen en la base ese mismo sentido patriótico que las demás, pues en ella se ve ese conjunto de todo lo bueno, lo grande, lo sublime, todos los bienes de mi espíritu, que ella dice que eran para ella la patria. Estos rasgos se ven en composiciones muy suyas, como la conocida El ave y el nido, esta sencillez de la poesía modernista, y Mi Pedro, por solo poner dos ejemplos del modernismo que inaugurara en América, en las Antillas, José Martí. Un ejemplo de esta conexión así es ese poema que le dedicó a su hijo cuando a los 3 años le había preguntado: mamá, ¿qué es patria? Y la dejó a ella sin palabras, y es como lo cuenta. Esto es parte de lo que era la sensibilidad del modernismo, de esa poesía sencilla, esa poesía más cercana, sin grandes rebuscamientos, sino muy directa. Y ella le contesta, y no me voy a leer el primer párrafo, la primera estrofa, perdón. ¿Qué es patria? ¿Sabes acaso lo que preguntas, mi amor? Todo un mundo se despierta en mi espíritu a esa voz. Y así continúa el poema. Pero además innovó en el pensamiento al apuntar en su creación Anacaona, que fue el poema de más largo aliento que escribió, una nueva perspectiva en la temática indigenista, recién inaugurada también en nuestro país con la obra de Galván, cuya novela Enriquillo engrandecía los valores españoles de la nobleza, el honor, el sufrimiento cristiano y la subordinación al monarca español, mientras la propuesta de Salomé, por el contrario, valorizaba la defensa de la libertad del indígena y de su rechazo al español, a quien denuncia como usurpador, codicioso, malvado, esclavista, taimado y traicionero. Al mismo tiempo que enaltecía en su poema, en este largo poema, la lengua indígena, ya perdida, por cierto, utilizando en ella numerosas palabras taínas, tantas que debió incluir un glosario al final de dicho poema, para explicarlas qué significaban. Esto hoy día podría tomarse como un pensamiento decolonial, si se quiere, antes de producirse el movimiento que hoy tenemos del decolonialismo o de colonialidad. Ya esto en sí ya era un planteamiento precursor de lo que hoy tenemos en el pensamiento decolonial. Tan escandaloso fue fue este juicio que ella expresó del proceso del descubrimiento y la conquista, que este poema fue prácticamente olvidado en las diversas antologías de su poesía. Fue en el año 1950, cumpliéndose los 100 años de su nacimiento, cuando en sus poesías completas apareció ya por primera vez este poema incluido en una colección. Roberto Casar refiere que ella fue partícipe, además, en este mismo poema de Anacaona,
en gran parte de su producción patriótica, de la visión trágica de la historia dominicana, y esto lo puse entre comillas, porque allí expresaba esta lucha continua, primero del pueblo, y que siempre volvía como a empezar de nuevo. Era como un esfuerzo de Sísifo que tenía que comenzar la tarea de nuevo. En esta también se inscribió, en esa visión trágica de la historia dominicana, se había inscrito la obra de José Gabriel García, y puede decirse que la obra de García y de ella, García en el año 88, cuando yo escribí este poema, todavía no había producido más que una obra importante para la escuela, la historia, ya tenía el nombre de Compendio de la Historia de Santo Domingo, arreglada para las escuelas, 2 ediciones, y una obra mayor, sí, que se refería también al periodo indígena, que es Memorias para la Historia de Quisqueya. Entonces, José Gabriel García, como sabemos, es el padre de la historiografía dominicana. Bien puede decirse que Salomé fue una de las iniciadoras de esta modalidad del discurso histórico en nuestro país, pese a que no escribió narrativa, sino poesía. Su poesía no cabe llamarla social tampoco, en cambio, sí está comprometida con ideales de transformación social que estaban vigentes en el momento, vinculados al papel de la mujer en la construcción de la sociedad y del Estado modernos en la República Dominicana. Así que su visión trágica no concluía, no llegaba al derrotismo, sino todo lo contrario. Y aquí hay un momento en plena crisis política en el siglo XIX, cuando los azules, el gobierno nacional ya había quedado como que podía llegar un remanso de paz. Ahí viene el golpe, y en el año 79, Meriño, siendo presidente, da el famoso decreto de San Fernando, y Heró, que era su ministro de Interior, apoyándose en este decreto, hace fusilar a Cesario Guillermo, expresidente y antiguo rojo del partido baecista, lo hace fusilar junto a otros que habían llegado en una expedición para derrocar el gobierno azul. Así de pronto, este decreto había como dado un paso atrás, o había dado la vuelta a todo lo que habían ganado, la esperanza que se había ganado con esta toma del poder por los azules. Y ella, Salomé, escribe entonces un poema, quizá uno de los más dolorosos y más tristes que ella escribió, que se llama Sombras. Y en este anuncia, de acuerdo también con la interpretación de Roberto Casá, un cambio radical en la producción poética y la orientación de su acción en la sociedad. Es aquí cuando, decepcionada de la realidad política de su patria, Salomé se aboca a la tarea educativa tras un ideal de patria que incorpore a la mujer como sujeto de la misma. El apoyo de Hostos y de sus colaboradores del normalismo van a ser decisivos, ya lo ha dicho nuestra rectora que me ha precedido, pero asume la tarea con tenacidad y bríos increíbles. Como ya señalara Camila Enríquez Ureña, la concepción de la educación de Hostos responde a una visión integral y natural de la misma, donde se educaba el cuerpo, lo físico, lo psicológico, lo científico y también, la formación de la razón y la combinación también del sentido moral. Esto es, por eso, estas dimensiones envolvían, si se quiere, la tarea educativa, en cuyos aspectos Hostos sintetizaba lo físico, lo intelectual y lo moral. Todavía debemos poner de relieve, en relación a este debate social y pedagógico, otro aspecto de la obra educativa de Hostos en la República Dominicana, y se trata de su defensa de la educación científica de la mujer, la cual en el concepto de Hostos debía prepararse para actuar no solo en el hogar, sino también fuera de él. La adopción del sistema de enseñanza racional por el Instituto de Señoritas, fundado por Salomé Ureñas, y el hecho de que las graduandas de dicho instituto recibieran sus exámenes en la escuela normal,
para recibir el grado de maestras normalistas, al igual que los hombres, nos da ya una idea del alcance que tuvo el planteamiento expresado por Hostos y que ella adoptó también. Ley eterna, decía Hostos, de la naturaleza es la igualdad del hombre y la mujer. Y en esto estaban completamente de acuerdo. Proclamado en la graduación de dichas escuelas normalistas, dice Hostos también, sois las primeras representantes de vuestro sexo que venís en nuestra patria a reclamar de la sociedad el derecho de ser útil de serle útil fuera del hogar. Huttink, un investigador holandés, también que ha estudiado el período, en un libro que ya conocen los estudiantes de sociales, que se llama El pueblo dominicano, 1850-1900, recoge algunas expresiones que entonces circularon en la sociedad dominicana en respuesta a la novedad o al escándalo que suponía la igualdad, plantear la igualdad del hombre y la mujer, y sobre todo de que pudieran enseñar igual a los hombres y mujeres en la educación superior. Entonces, así, los que así pensaban se mofaban en la prensa con estos versos. Uno de ellos se llama Enseñanza Superior. Solamente leo dos estrofas. Así, el poema se llama Enseñanza Superior y dice así: muchachas sin camisas ni tomines, que no tienen dinero, tomines, concepciones de honrada figurenas, que no saben mover una tijera ni remendar siquiera calcetines. Luego que estas chiquillas relamidas se convierten en hembras pretenciosas, primadonas con puff y marisabidas, y niegan a sus madres haraposas. Para los ricos sobrarán queridas, para los pobres faltarán esposas. Cuestionaban los resultados morales de la enseñanza de la mujer, suponiendo que la educación solo las vuelve pretenciosas, presumidas y pedantes, que es lo que dice estos versos, y que finalmente volverán a sus roles tradicionales, sujetadas a los hombres, dice él también el poema, pero ya no como esposas, porque no la habrá para los pobres, sino como amantes de los ricos. Esto, escrito en poesía, era también una forma de referirse a nuestra Salomé. O sea que está, porque quien hablaba siempre y se expresaba en forma poética era Salomé. O sea, ella iba directo a ella. Amalgamando de este modo el prejuicio contra la mujer y el dirigido también a los pobres. O sea que nada más lejos de la verdad. A la inversa, los propósitos de la mujer en la educación superior, como se ha visto, eran diametralmente opuestos. Si, como dijo Martí, la patria nuestra es una más de las dolorosas repúblicas de América, de nuestra América, para Salomé, la generación presente, donde cuenta el hombre y la mujer, tienen el deber, y esta palabra hay que subrayarla porque es un énfasis de Hostos también, tiene el deber de abrir paso al progreso y construir así un porvenir diferente. Yo siempre recuerdo las 3 P: patria, progreso y porvenir. Eran como ese triángulo que nos da el pensamiento de Salomé Ureña. Y este planteaba no cualquier progreso, lo que planteaban no era cualquier progreso, no era cualquier esperanza de futuro, sino aquel que busca el desarrollo armónico sobre el desarrollo físico e intelectual, entre el crecimiento material y el crecimiento moral de la persona y de la sociedad, como planteara Hostos. Y aquí es donde entra y se requiere la inteligencia, la fuerza creadora, la participación activa y la consagración de la mujer dominicana, sin la cual no habría sino pueblos a medias, sociedades a medias, patrias a medias. Entonces no sería una patria, eran por tanto hombres incompletos, como planteaba Hostos, mujeres incompletas, si no estábamos preparados para integrar la fuerza de toda su masa, como dice Hostos, a la construcción de esa nueva y de esa futura, de ese porvenir futuro que preveían que fuera la patria, en el caso de Salomé y de Hostos. Peor aún, la desdeñan y la desprecian, apoyados en prejuicios totalmente faltos de verdad, los que precisamente las mujeres formadas en ciencia y conciencia, gracias a la educación superior precisamente, han puesto en evidencia
de forma práctica desde aquella época, formándose en las profesiones liberales, administrativas, científicas y humanísticas, técnicas, intelectuales y contribuyendo a transformar para el bien también la patria dominicana. Superar un prejuicio es tarea titánica. Ya uno recuerda cuando hablan de prejuicios aquella frase de Einstein: triste época la nuestra, decía Einstein, es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. No digo que Salomé Ureña lo consiguiera entonces, sino que se enfrentó con la verdad sin miedo y con denuedo a los prejuicios de su tiempo, se alzó sobre ellos y abrió el camino a la educación superior de la mujer, y con esto no solo agrietó los prejuicios de su época que se oponían a la participación social, política, cultural de la mujer dominicana, sino que llamó a formar filas para combatir el error del prejuicio, como lo advirtió Hostos en las graduaciones de las primeras maestras del Instituto de Señoritas. Les decía: venid condenadas a luchar contra vuestro medio social, pero nunca la luz es más gloriosa que cuando, difundiéndose pausadamente por entre masas impenetrables de vapores, después de largo combate, brilla al fin. Venís condenadas a sufrir, pero vais a sufrir por alcanzar la misma gloria que alcanza la luz en sus luchas con la oscuridad, para alcanzar la gloria de enseñar el sol. Vuestro sol sea la verdad, enseñadlo al pequeñuelo, enseñadlo a los sencillos, enseñadlo al inocente. Y día llegará en que lo vean los adultos, en que con su luz se purifiquen los astutos, que al influjo de su luz se mejore el delincuente. Entonces no hayáis atendido al resultado, habréis reconstituido el cuerpo enfermo, habréis reorganizado la sociedad desorganizada, y cualquiera que hayan sido los dolores, bendecida de vosotras será la recompensa. ¿Qué recompensa más digna de almas altas que el haber regenerado con su ejemplo y su doctrina la patria desconocida de sí misma? Estas son las palabras de Hostos. La patria, el progreso, el porvenir, la conciencia que une estos tres propósitos de vida de esa ciudadana, de esta mujer comprometida con la educación, que fue su empeño de sus últimos años de vida, nos deben conducir a estudiar su pensamiento, que nos permita alcanzar una comprensión más profunda de su ideal de patria, de su visión del progreso y el futuro de esa patria que debía contar con la participación activa de la mujer y, por ende, con la fuerza completa de su sociedad. En ese imaginario se nos presenta Salomé Ureña entre los cimientos de una conciencia moderna en nuestro país. Por eso, conocer el pensamiento de Salomé es más necesario hoy en día. Hace ya algunos años, José Alcántara Almanzar definió a Hostos como escritor necesario y se preguntaba: ¿por qué la denominación en este momento? Quisiera retomar la respuesta que él dio entonces para finalizar. Cito sus palabras y las aplico a Salomé como pensadora necesaria, bien que solo escribió poesía. Fue una escritora incorruptible, de una estatura moral que creció a lo largo de su vida y sigue agigantándose con el paso de los años, porque defendió sus ideales sin adocenar ni degradar nunca la palabra, su mejor instrumento de combate, evitando ponerla al servicio de intereses espurios, porque es un modelo de continuidad y rigor para quienes, a pesar del talento que poseen, carecen de voluntad creadora y vocación disciplinada. Y para que no crean ustedes que exagero por poner esas palabras que dijo José Alcántara para Hostos, poniéndoselas también a Salomé, copio también las palabras de Hostos refiriéndose al Salomé Ureña, donde él decía: bien puede asegurarse que nunca, en parte alguna y en tan poco tiempo, se ha logrado reaccionar de una manera tan eficaz contra la mala educación tradicional de la mujer en nuestra América Latina y formar un grupo de mujeres más inteligentes, mejor instruidas y más dueñas de sí mismas, a la par que mejor conocedoras del destino de la mujer en la sociedad dominicana. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, maestro, de verdad, y espero que todos, sobre todo los estudiantes que están aquí, a partir de esos caminos que usted nos abre, pues
se despierte la curiosidad y, como usted invita, profundicen realmente hasta conocer la inmensidad de Salomé. Saludamos la presencia del poeta Mateo Morrison de la Semana Internacional de la Poesía, que nos acompaña. Él se había excusado porque tenía un compromiso al que no podía faltar con sus poetas invitados, pero ha querido estar aquí con nosotros. Felicidades, poeta, felicidades y gracias por estar aquí. Bueno, sobre Manuel Mora Serrano vamos a compartir una pequeña semblanza particular, vamos a decir. Manuel Mora Serrano nació en 1933 en Pimentel y comenzó a escribir poemas desde los 10 años. Pero es cuando estudia Derecho en la Universidad de Santo Domingo, la única durante la llamada era de Trujillo, que en 1955 y 1956 realizó varias visitas al Archivo General de la Nación tratando de documentarse. Luego, aunque colabora en periódicos con artículos literarios, es en 1963 que acepta ser profesor de gramática y de literatura en el Liceo Agustín Bonilla de su pueblo natal, Pimentel. Esa experiencia, a pesar de los textos de Abigail Mejía y de Joaquín Balaguer, les resultaban insuficientes. Mantuvo las clases mientras hubo alumnos a quienes les interesaba la literatura, renunciando entonces para dedicarse a su profesión de abogado a tiempo completo. La curiosidad, a pesar de las pocas fuentes, de la imposibilidad de leer viejas revistas y suplementos, le llevó a adquirir cuanto libro apareciera entonces sobre gramática e historia literaria. Fruto de eso fue un libro que, aunque por años se mantuvo como texto en el 6º año de secundaria, conocido como Español 6, aquí vicerrectoras dicen que fue su libro de texto, por la editorial Dicesa, se hizo esa edición que él dice que tenía algunos errores que al final nunca se llegaron a corregir. A partir de ese fiasco, su preocupación fue investigar directamente en las fuentes. Producto de esa labor paciente fue su Postumismo y Vedrinismo, Primeras Vanguardias Dominicanas, Editora Nacional 2010, donde demostró con documentos que el vedrinismo lo creó Zacarías Espinal en 1926 y que Vigil Díaz usó el nombre en 1928 para otros poemas, con la suerte de que lo catalogaron no solo como creador, sino que fue en 1912 con su libro Góndolas, que es totalmente modernista y que Espinal había sido su discípulo. No obstante, esa documentación siguen propagando ese error, que si bien tiene figuras de la literatura que lo inventaron, nunca presentaron documentación de lo que Mora llama la novela del vedrinismo. Lo mismo sucede con el modernismo, que los mismos de la turba letrada y otros personajes de alcurnia literaria habían proclamado que había sido tardío y efímero. Mora Serrano publicó en 2018 Modernismo y Criollismo a fines del siglo XIX, La turba letrada y los mitos literarios, una edición por el INTEC, donde demuestra que fue en 1894 que tuvo 2 revistas y figuras como Fabio Fiallo, Tulio Manuel Cestero y otros, y que según nos ha dicho, el escritor trabaja en una segunda edición corregida y aumentada por haber encontrado más pruebas, y no solo eso, sino que tiene un proyecto del modernismo a principios del siglo XX, desde 1901 a 1930. El señor Mora Serrano nos ha informado que está dispuesto a ofrecernos al ISFODOSU algunas charlas sobre el contenido de esos libros y de otros que tiene concluidos, pero no editados todavía. Así que lo vamos a aprovechar y lo vamos a agendar. En cuanto a su participación este día, Salomé Ureña, madre de la poesía dominicana, nos dice que ha querido encontrar algunas cosas que no aparecen en los tantos y excelentes estudios que se han hecho de ella y su poesía. Así que sin más, Manuel Mora Serrano, Premio Nacional de Literatura 2021. Saludos a todos. Doctora Nuri González, rectora de INJOSU. Mateo Morrison, presidente de la Semana Internacional de la Poesía. Doctor Raimundo González, vicerrectores, docentes y estudiantes del instituto.
Salomé físicamente humana. Si de algún o alguna creadora se ha escrito y se ha hablado mucho, es de esta extraordinaria mujer que llevó los nombres de Salomé Ureña Díaz, tanto sobre su persona, su magisterio, como de su obra literaria. Por lo que decir cosas nuevas o diferentes siempre será un compromiso de un escritor que toque a esa que sin temor alguno encabezamos llamándola Madre de la Poesía Dominicana. Poniéndonos a pensar en ese título, obliga a decir, si acaso no existiera el padre de nuestra poesía, ese ritual no es tan preciso si se acepta que nuestra poesía de nivel se escribe en el siglo XIX. Esa paternidad se discute entre dos poetas, José Joaquín Pérez y Gastón Fernando de Ligne. Salomé es intocable por muchas razones, algunas de las cuales expondremos más adelante. Es la época en que ella llega al mundo. Hay conmociones políticas en la joven república que apenas 6 años antes ha recuperado su independencia de Haití, con todas las trabas para las féminas que no pueden asistir tan tempranamente a las escuelas especiales para niñas. Su madre, Gregoria Díaz de León, le enseña las primeras letras. Tan precoz era su afán de aprender a leer y a escribir. Luego asistirá a las escuelas de la época divididas en los dos sexos. Hay un detalle en la joven Salomé, es su físico. Ella no es blanca, pura, como la mayoría de las personas de su clase social, en esa época en la cual su padre es no solo poeta, sino una personalidad política e intelectual. Salomé es nuestra primera mulata, que es además poeta. El tinte de negritud nunca ha sido explicado. Ella tuvo una abuela paterna cibaeña, a Ramona Mendoza, nativa de Santiago, que por lo menos una octava parte de su ADN es de nuestra región, aunque ignoramos si tenía el negro detrás de la oreja. El hecho de tener temprana vocación magisterial, no teniendo un físico llamativo, le hacía tener esa resiedumbre moral. Ella es posible que fuese lo que para nosotros cita José Joaquín Pérez en su poema de América contra un novelista exótico, que diríamos cantar el poeta, que deberíamos los poetas cantar a la criolla de cutis de canela, que produjo otras criollas hasta culminar con las de Arturo Pellerano Castro, y quizás hubiera sido una solterona más, porque era difícil enamorar a una mujer tan recta y virtuosa. El problema es serio. El flechazo romántico. Su hijo Pedro Nicolás Federico Enríquez Ureña dice que su padre Francisco Enríquez y Carvajal, que era un espigado y gallardo joven, apodado Pancho, digamos nosotros, asiste a Salomé en 1878 y 79 para ayudarla, ya que poeta al fin no es muy ducha en matemáticas. De esa asistencia del joven que andando los años sería médico y hasta presidente de la República, surgen dos cosas básicas en la vida y en la obra de ella: la serenidad y los 4 hijos, de los cuales 3 son grandes escritores. Además,
agrega en el prólogo a la edición de poesía de 1920, nunca escribió mucho. Eso dice Pedro, nunca escribió mucho. Comenzó a componer versos a los 15 años. A los 17 comenzó a publicarlo bajo el seudónimo de Herminia. Desde 1874 lo publica siempre con su firma. Ya para entonces llamaban la atención en Santo Domingo y aún en países vecinos las composiciones patrióticas en que predicaba paz y progreso. Paz y progreso fueron sus temas desde 1873 hasta 1880. El famoso trío llamado Dioses Mayores es la última que asume posiciones románticas, como dijimos, posiblemente después del flechazo con su profesor de matemáticas, a quien no solo le llevaba 9 años, sino que en sus 30 era una venerable jamona. Que una mujer respetada y querida por todos, con una fama impecable y una conducta social limpia, se enamorara de un muchacho que, según algunos críticos, ayudó a la publicación de su libro en 1820, ya que se casan en febrero de ese año. Eso asombró. No solo eso, sino que ya preparada en matemáticas y con su joven y bien plantado esposo, funda el 3 de diciembre de 1881 el instituto donde culmina su vocación magisterial, de lo cual este es una de sus ramas más prolíficas. Aparte del detalle de que no hay edades para los amores, en pleno siglo del romanticismo, queremos encontrar una temática más romántica para una novela. Hay enfoques y estudios que huelga decir, pero la novela de los amores de Salomé trataremos de rastrearla en sus versos. La influencia de Quintana o de Gallego. Se ha señalado que tiene influencia de 2 poetas españoles, Quintana y Gallego, pero nadie nos ha dicho sus nombres completos ni quiénes eran. Pues bien, esos poetas que supuestamente la influyeron son Manuel José Quintana, nacido en 1772 y fallecido en 1857, y Juan Nicasio Gallego, 1877-1853. Curiosamente, Quintana fue un poeta clásico que se resistió al romanticismo. Clásico en la forma y nacionalista a rajatablas, que por ello fue perseguido por los invasores franceses. Gallego, en cambio, se pasó al enemigo y murió en Francia. Contrario a lo que se ha dicho, sabemos que las circunstancias políticas y sociales imperantes en un país determinado no influyen ni determinan la creación artística, sino los movimientos literarios. Aunque podría motivar o condicionar a los creadores la situación política o social. Salomé surge a la vida antes de la anexión a España, cuando tiene 13 años, y vive a sus 15 la fiesta de la restauración que expondrá en sus poemas a los dominicanos y a la patria. La presencia de estos españoles no ha sido bien documentada. Es posible que vinieran profesores e intelectuales que, como venían de Cuba, dejaron nexos con los vecinos hispanos. Por lo menos sabemos que la otra poetisa de esos años, Josefa Antonia Perdomo, tuvo relaciones sociales con los anexionistas, como se manifiesta en su poema, la muy afectuosa y sentida, dedicada al excelentísimo señor doctor Carlos de Vargas y Cerveto, al despedirse de Santo Domingo. Este era el capitán general de nuestro territorio anexado. Salomé nace en pleno romanticismo. Cada poeta nace o se desarrolla dentro de algún parámetro desde que la literatura existe.
Ella tiene 30 años en 1880. Cuando publica su primer y único libro, Poesías. Aunque produjera muy poco por estar dedicada al magisterio y luego a su familia, como lo destaca su citado hijo, quien afirma que desde los 15 años comenzó a escribir poesías. Si sabemos que en 1870 publica con su seudónimo de Herminia su poema Un himno y una lágrima a la prematura muerte del joven poeta Lorenzo Puente Acosta. 4 años después es ampliamente antologada en la Lira de Quisqueya, primera antología poética dominicana. Mientras Salomé sigue a Quintana y es una nacionalista vertical, la Perdomo enlodó su nombre aliándose a los invasores iberos. La coincidencia de Salomé es mayor con Quintana que con Gallego. Por eso y otros motivos, Quintana, aunque no tiene una obra tan profusa como el otro, igual que Salomé frente a los otros dos, en sus versos estaba lo que la conmovió, como en estos que tiene Patria con mayúscula en su drama Pelayo. Estos son versos de Quintana. No hay ya patria, y vos me lo decís, sin duda el hielo de vuestra anciana edad que ya os abate, inspira esos humildes sentimientos y os hace hablar cuando los cobardes hablan. No hay patria para aquellos que el sosiego compran con servidumbre y con oprobio, para los que con su infame abatimiento más vilmente a los árabes se venden que los que en Guadalete se rindieron. No hay patria, veremundo, no la lleva cada español dentro del pecho. En cuanto a Salomé, veamos estos versos de recuerdo a un proscrito, al señor don Alejandro Román. Oh patria, voz divina, sublime y dulce nombre, a cuyo acento el alma palpita de emoción, palabra sacrosanta que encierras para el hombre cuanto hay aquí en el mundo de grato al corazón. Tú guardas en mi infancia las risas hechiceras, tú guardas el idilio del material amor. Aquí ensayó mi lira sus cánticas primeras, aquí entregó a los vientos sus notas de dolor. Nótese ese patria con mayúsculas. De modo, si es evidente que padeció la influencia de Quintana y su clasicismo, se puede fechar hasta 1878-79, cuando tiene su relación con Francisco, que cambia su poesía, no su temática patricia, sino el tono. Ahora que se enamora, se inicia en ella el romanticismo como era natural, padeciendo el spleen con sombras. Dice ella en sombras: alzad del polvo inerte, del polvo arrebatad el arpa mía, melancólicos genios de mi suerte, buscad una armonía, triste como el afán que me tortura, que me cercan doquier sombras de muerte y rebosa en mi pecho la amargura. Venid, que el alma siente morir la fe que al porvenir aguarda. Venid, que se acobarda, fatigando el espíritu doliente, mirando alzar con ímpetu sañudo su torva faz, el desencanto rudo y el entusiasmo ardiente, plegar las alas y abatir la frente. Ahí se nota que ella está enamorada de algo imposible. Ese algo imposible es de don Pancho. O más adelante, en Melancolía, que voy a leerlo completo. Hay un ser apacible y misterioso que en mis horas de lánguido reposo me viene a visitar.
Yo le cuento mis penas interiores, porque siempre colmando mis dolores, mitiga mi pensar, mi penar. Como el ángel del bien y la constancia, en los últimos sueños de la infancia, aparecer la vi. Contemplóme un instante con ternura, y oye, dijo, las horas de ventura pasaron para ti. Yo vengo a despertar tu alma dormida, porque un genio funesto de la vida te aguarda en el umbral, y benigno jamás, siempre iracundo, te encontrará de agitado mundo en el inmenso erial. Yo elevaré tu espíritu doliente, disiparé las nubes en tu frente, las penas formarán, consagra solo en mí tus horas largas, y enjugaré tus lágrimas amargas, y calmaré tu afán. Seré de tu vivir guarda constante, y mi pálido tinte a tu semblante transmitirá mi amor. Te daré una lira a tus pesares, pero yo tengo problema con esto. Empatía. No, ya. Porque el eco fugaz de los cantares se exhibe tu dolor. Y te daré mi lánguida armonía, que los himnos que entona de alegría la ardiente juventud. Jamás ensayarás, pobres cantores, porque siempre la musa inspiradora será de tu laúd. Dijo, y de entonces, cual amiga estrella, alumbra siempre misteriosa y bella mi noche de dolor. Y me arrulla sensible y amorosa, como arrulla la madre cariñosa al hijo de su amor. Y haciendo que en sus alas me remonte a otro mundo de luz sin horizonte, de dicha voy en pos. Y entonces de mi lira se desprende nota sin nombre que la brisa extiende, y escucha solo Dios. Yo te bendigo fiel melancolía, tú los seres que anima la alegría, no vas a adormecer, porque eres el consuelo de las almas que del martirio las fecundas palmas lograron obtener. Por ti en los aires resonó mi acento, y para dar un generoso aliento al pobre corazón, alguna vez la patria bendecida, benévola me escucha sonreída y aplaude mi canción. No pido más. Bien pueden los dolores destrozar sin piedad las bellas flores de la ilusión que amé, que jamás bajo el beso que me oprime, el peso que me oprime, mientras un rayo de virtud me anime, la frente inclinaré. En este poema, además de novedades en la forma que recuerdan a Gustavo Adolfo Bécquer, por la incisión de versos cortos, desde el título parece hablar de un amor imposible. Salomé ha sido flechada, pero no sabe si el joven profesor le está correspondiendo. Por suerte para el país y la literatura, el amor los unió, y de ese acontecimiento, quizás 2 años después, comenzaron a llegar los frutos. La poetisa en sus versos y sus discípulas literatas. La diferencia es que Salomé no solo medía bien sus versos, casi siempre consonantes, mientras el otro tenía la rima asonante, Quintana, algo que de vez en cuando ella también usó, debiendo señalar que no hay en toda la poesía nacional quien compita con ella en esa facilidad del verso, bien medido, bien rimado, que le fluía con tal naturalidad que son escasas las veces que no concluye la idea en cada uno. Si algún joven poeta quiere adquirir sonoridad y técnica de hacer versos, sin duda alguna, esta es la verdadera maestra, que lo acogerá como la madre cariñosa que fue en la vida y sigue siendo después de su tránsito, porque se ha dicho que el poeta nace el día que muere. Por estas y otras razones, bien merece el título de Madre de la Poesía Nacional.
Por estas y otras razones, se cita estas alumnas suyas que además de maestras fueron literatas: Ana Josefa Puello, Leonor Fels, Antera Mota, Mercedes Mota, Mercedes Laura Aguiar, Ana Caona Moscoso y Luisa Osema Pellerano. Pero quizás por respeto o por no poder alcanzar la perfección de los versos de su maestra, escribieron y publicaron poemas en prosa que por la forma era una conquista del modernismo, un movimiento desde 1894 tenía seguidores en la ciudad capital. Finalmente, es regocijante que, recordando a esta auténtica madre y maestra, el día que vino al mundo en la casa de su abuela materna, Teresa de León, en la calle hoy Isabel la Católica, en Santa Bárbara, cerca de donde nació el patricio Juan Pablo Duarte, se esté celebrando este acontecimiento internacional que ojalá despierte la modorra lírica nacional a pesar de la profusión de escritores y de publicaciones. Como hoy estamos celebrando aquí el Día de la Poesía, yo quiero hacerle un regalo, complaciendo siempre a Mateo que me lo pide, leyéndole a ustedes un poema: Sinfonía en mi Nueva York. Introducción. En ti vibra el amor, es una cuerda asible hasta en el viento. Cuando pasas, se puede aupar la ternura que derramas como aroma. De ti sale el amor, es una vocación trinante, clamorosa. Tu cuerpo grita que eres amada, camina derribando al mundo y habla de un nuevo amor con la lengua radiante de la primavera. Quien te toque, me tocará en la llaga viva de mi vida. Lo que digas me concierne, lo que pienses me pertenece. Si a otro das lo que a mí me has reservado, me lo darás a mí. Cuando penetres, cuando la noche y la soledad se unen y se cierren sobre ti, cuando penetres a las aguas sombrosas del recuerdo, cruzarán la avenida de mis ojos en tu piel y abrirás el cuerpo palpitante para que te tacte a la distancia. Oh, miedo mayor, miedo mayor, miedo mayor mío. Primera variación. Soy como el tiempo. Te traigo una nueva y verdadera juventud. Vengo armado de primavera. Traigo un ejército de aromas y no dejaré lugar alguno de tu cuerpo claro para la noche. Serás el día a pesar de las sombras en la noche de tus piernas. Traigo valles, te entrego parcelas ordenadas. A cambio de tu soledad, he aquí mis versos pulidos por la primavera. A cambio de tu muerte, he aquí mis cantos. Oh, miedo mayor, miedo mayor, miedo mayor mío. Para decir tu nombre lo hago huyendo bajo los árboles, porque nada hay en el mundo que no sospeche mi ternura. Nada hay en el mundo que no sea cómplice secreto del amor. Miedo, miedo mío, poderoso y terrible. Miedo, miedo mío. Podría llamarte así, muchachita otoñal, primavera antigua. Podría llamarte así, mujer limpia en el agua de su piel de seda. Pero te llamo en mí, miedo mayor, miedo mayor, miedo mayor mío. ¿Querías un lugar para esconder tus vergüenzas? He aquí mis brazos,
He aquí mi pecho limpio de promesas, aseado de sueños, construido para contener tus lágrimas. Solo el amor limpia por su vocación de agua. Pero he aquí que tienes miedo tú también, que eres poderosa. He aquí que todo tu poder está en la soledad o en la ausencia. Nada podrás hacer para evitar mi hora. He aquí que me lo ofreces, oh miedo mayor, miedo mayor, miedo mayor mío. Segunda variación. Solo quiero un lugar de tu cuerpo que nadie haya besado, un dedal de piel que nadie haya tocado deseándote. Me dirás aquí y yo lo sacaré con los dientes de tu carne. Qué poca cosa pide quien pide andar caminos recorridos. Debo tener a cambio alguna comisura de mis labios intacta para ti. Cómo quisiera haber aprendido a inventar besos como versos. Oh, miedo mayor, miedo mayor, miedo mayor mío. ¿Qué hago ahora que te tengo desnuda ante mis ojos? ¿Cómo iniciar? Iníciame de amor, maestra de ternuras. ¿Puedo besar primero las uñas de tus pies? ¿Me dejas que te mire y que muera mirándote? Soltaremos las bestias, ya no es hora de versos, que mucho me recuerda desnuda la palabra libertad. Cuerpo tuyo desnudo llamaré a la poesía desde ahora. Puedo cruzar tantas barreras de temblores. ¿Me dejas? Oh, miedo mayor, miedo mayor, miedo mayor mío. Tercera variación. Ahora cuando regresamos de la muerte y es aún la primavera. Ahora cuando cruzamos ese puente total que separa del mundo. Ahora que pisamos el tenebroso camino de las estaciones. Ahora que vuelves cantando con la muerte en los labios, que giras, que caes, que vuelves, que vas, que giras y giras y giras y giras y viene ahí naciéndote como una flor. Yo quiero hablar de versos, yo quiero hablar de versos. Oh, miedo mayor, miedo mayor, miedo mayor mío. Final. En ti vibra el amor. Puedo verlo en el espejo de tus pasos. Me has ungido de paz, de tormento y primavera. Solo un gran amor puede hacer el canto. Y yo te canto y en ti canto lo que canto y lo que no canto. Y canto en ti que eres mi canto. En ti vibra el amor. Crecer parece bajo la sombrilla de la primavera. Y yo te canto y te temo. Tiemblo cantando. Oh, miedo mayor, miedo mayor, miedo mayor mío, miedo mayor mío, miedo mayor mío, miedo mayor mío. Bueno, poeta, usted dejó encendido de verso, de poesía, este auditorio. Ese libro de Manuel Mora Serrano, donde está ese poema, está en nuestra biblioteca, en el Isfodoso. Así que los invito a aprenderse ese poema que parece que le gustó mucho. Señores, hemos tenido, yo creo que una jornada exquisita, de verdad. Hemos disfrutado mucho todo lo que hemos escuchado sobre Salomé y tenemos esto, afortunadamente está grabado para poderlo compartir luego en los diversos recintos, en las dinámicas que haremos en temas de lengua y de literatura. Así que solo nos resta agradecer a señora rectora, señor Mateo Morrison, por acunar este acto de homenaje a Salomé y, por supuesto, a nuestros invitados, profesor Raimundo González, escritor Manuel Mora Serrano. Fuerte aplauso para ellos y decirles que esta es su casa y que le tomaremos la palabra con sus charlas.
Nosotros solamente vamos a hacer unas fotos protocolares y damos por concluido el coloquio. A ustedes las gracias por acompañarnos.